salmo y también, a ver, Eduardo también ha empezado a la alabanza leyendo un trozo de un salmo. Y bueno, yo esta mañana voy a predicar de un salmo. Por lo tanto, parece que el Señor esta mañana nos quiere guiar a través de los salmos. Y quiero aclarar algunas cositas, porque algunos a lo mejor dicen, bueno, es que José siempre habla de los salmos. Bueno, yo he de decir que los salmos son el libro que más me gusta de la Biblia, ¿vale? Por unas razones muy simples. Lo primero es por su riqueza espiritual. Lo segundo es por las enseñanzas que podemos sacar de los salmos. Los demás libros son libros de historia. Los evangelios son la historia de Jesús, los libros proféticos son la historia del pueblo de Israel, los libros, el Pentateuco es la ley y la historia de Israel en Éxodo hasta que pasó a la tierra prometida, pero los Salmos es un libro especial porque aparte de ser la palabra de Dios a los hombres, es la palabra de los hombres a Dios. Es lo que le dice el hombre a Dios. Es lo que expresa la situación en la que se encuentra la persona que escribe ese salmo. Y lo escribe en unas situaciones determinadas. Y hoy vamos a leer en el Salmo 16, que seguramente cuando empiece a leer el primer versículo vaya a decir, oye, es muy conocido. Sí que es muy conocido, pero tiene unas enseñanzas preciosas que las podemos aprovechar hoy para nuestras vidas. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré, si en mis labios, tomaré sus nombres. Hasta aquí la palabra de Dios y lo vamos a dejar aquí porque es los 4 versículos que yo he tomado para la predicación de esta mañana. Las características del Salmo son muy peculiares y del Salmo 16 y yo quisiera decir que a veces no nos fijamos, esto me pasaba a mí hasta que lo he aprendido y no nos fijamos en detallitos que hay en el Salmo que tienen unas enseñanzas preciosas también, aunque no sean inspirados, no es como el Salmo en sí, pero también tienen unas enseñanzas preciosas que yo quiero destacar un poquito esta mañana. El Salmo 16 es un salmo de los que se llaman Salmo de oro. Es un salmo de los que califican uno de los salmos de oro. Y con esto quiero daros deberes para esta semana. Hay 5 más, 5 salmos de oro más, que los podéis averiguar y hacerlo como devocional en esta semana. ¿Vale? No os voy a preguntar el domingo que viene, porque yo no soy el maestro riguroso que pregunta si habéis hecho los deberes, pero creo que es edificante y creo que es bueno que leamos y averigüemos esos salmos. Antes de empezar el texto inspirado, dice una herencia escogida, es el título. Eso no es inspirado por Dios, es el título que ha puesto el que ha traducido el salmo. Pero hay aquí una palabra que dice Mictán de David. ¿Sabéis lo que quiere decir Mictán? Mictán es una palabra que en hebreo quiere decir un himno que se refiere a una poesía o poema que pudo haber sido grabado en una tabla. O sea, posiblemente este salmo alguien lo grabó en una tabla. Y Lutero decía que ese salmo es la joya dorada o joya de oro. Y de ahí el nombre de Salmo de Oro. Por eso le viene ese nombre de que es un salmo de oro. Hay 5 más, como ya he dicho. Hay 5 más en la Biblia. No os voy a decir los números, porque lo que quiero es que lo averigüéis vosotros. Por eso, esos son los deberes. Y los leáis, y si lo podemos compartir después, o sea, el próximo domingo o cuando sea, pues lo hacemos. Y hoy vamos a hablar de 3 cosas que yo veo en estos versículos que hemos leído. Lo primero es la convicción de David. En segundo lugar, hablaremos de lo que alaba a David. Y en tercer lugar, hablaremos de lo que rechaza a David. La convicción. Lo primero que hace David es pedir la protección de Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Si leemos otras versiones, podemos ver que dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, cuídame. Y en otras versiones, pues dice, sé mi cobijo, sé mi refugio.
Depende de la versión que leamos. Yo cuando tengo que predicar suelo usar algunas versiones, incluso en idiomas extranjeros, que en los que yo me defiendo un poquito, no mucho, y hoy lo vamos a ver. Pero en la nueva versión internacional dice, cuídame. De cualquier manera, lo que está reclamando David de Dios es su atención y su cuidado hacia él. Y da la razón. Y da la razón del por qué. Porque en ti he confiado. Si yo confío en alguien, lo lógico es que espere una respuesta de ese algo. Y si él sabe que yo tengo confianza en él me va a responder. Y lo que está diciéndole David aquí al Señor es, guárdame, oh Dios, porque en ti confío. Aquí hay una expresión en francés, como ya he dicho, que a mí me gusta mucho porque la dice de otra manera y dice, Dios, guárdame porque en ti he puesto mi refugio. Lo que le está diciendo David a Dios, Dios, guárdame porque en ti yo he decidido poner mi protección. Para que mi escudo de protección vas a ser tú. Y esto lo dice un salmo también. Y por eso lo que dice es eso. Y en alguna versión dice, porque a ti me acojo. Entonces, lo que está diciendo David es que el Señor lo guarde porque en Él se refugia. Y yo creo sinceramente que cuando nos refugiamos en Dios, no le tenemos que recordar que Él nos guarde, porque su amor hacia nosotros ya lo pone en práctica y Él nos guarda de por sí. Pero David le recuerda eso. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y dice otra cosa más. Hay un reconocimiento de Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Y aquí hay unas expresiones que a mí me gustaría, por lo menos, detenerme un poquitín. La expresión "oh", que se suele hablar, se suele decir en muchas ocasiones, tiene unos significados y tiene diferentes, depende del contexto en que lo digas, puede significar una expresión de alegría. ¡Oh, qué contento estoy! O también puede significar una expresión de tema. ¡Oh, qué lástima! Mira lo que le ha pasado. O también puede significar de admiración. ¡Qué maravilla! Y en este caso, lo que está haciendo David es precisamente admirando y reconociendo a Dios. Oh, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. Y esto es algo que David lo tiene muy claro. Para él, Dios es su Señor. Y cuando decimos Dios es mi Señor, eso tiene unas implicaciones serias. Porque cuando yo llamo a alguien Señor, y más en aquellos tiempos, es que estoy dispuesto a obedecer y que estoy dispuesto a aceptarlo y que estoy dispuesto a acatarlo en mi vida. Decir Señor o llamar Señor o decirle a uno tú eres mi Señor, y lo dice él, el mío, no el de los demás, el mío en primer lugar, está implicando que él se va a comprometer en obedecer y a atender lo que dice ese Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Diría Jesús a sus discípulos. No vale decir Señor, ¡ay, que mi Señor y Señor! Y luego, pues no tenerle ese respeto y esa consideración que se le debe de tener al Señor. Y alma. Todos sabemos que el alma es lo más profundo del ser humano. Allá donde se generan todos los sentimientos, las emociones, las pasiones y todo lo que es concerniente al amor. Y precisamente David lo que está diciendo es que ama al Señor desde lo más profundo de él, desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su alma. Y creo sinceramente que esto es algo que nosotros deberíamos de tener en cuenta. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es? En segundo lugar, lo que Dios es. Mira, lo que Dios es para David, que ya lo hemos analizado, dice, su Señor y es mi Señor, única y exclusivamente suyo, personal, y la palabra es, no hay bien fuera de ti.
David le dice al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y aquí he usado la Biblia en francés porque, como ya he dicho que suelo consultar algunas, y hay una expresión que me encanta. Lo que está diciendo aquí David, en la versión francesa, dice, es que no hay nada que le dé más felicidad que Dios. El otro día precisamente hablábamos Estrella y yo de este bien que usa aquí, digamos, de este adverbio de calidad. No hay para mí bien. Bueno, ¿quiere eso decir que no hay bien por ahí y no hay nada bueno fuera del Señor? Bueno, pues David lo que está diciendo es que para él la única felicidad y la verdadera felicidad está en Dios. No entra en si hay bueno o hay malo. La única felicidad es para él es Dios. Y lo único que le produce la verdadera felicidad es Dios. No hay más felicidad para él que en Dios. En ningún sitio. Y esto es algo que nosotros deberíamos de tener muy en cuenta. Porque a veces nos vamos por los cerros de Úbeda en esto y queremos encontrar mucha felicidad en otras cosas que no nos proporcionan esa felicidad. Conozco personas que han estado en los caminos del Señor y decían que habían salido del otro mundo porque no eran felices, se han hartado, han vuelto a ese mundo donde ellos decían que no eran felices. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué te proporciona Dios para ti? Todo lo bueno para David está en Dios. Os voy a decir una cosa. El sábado pasado, Estrella está ahora un poco pachucha. Está todo, se le da unos golpes de tos tremendos por la noche y se tiene que levantar. Bueno, estamos los dos. Yo notaréis que mi garganta no es la garganta de este. Pero ella está mucho más que yo. Yo incluso me decía, no vayas a predicar si tienes la garganta así, no hables mucho, no cantes. Me decía que no cantara para que la garganta se mantuviera un poco. Pero bueno, y el sábado pasado nosotros solíamos ir a una señora mayor a celebrar el cumpleaños con ella. Es católica, pero de estos que se llaman de la Iglesia de la Renovación, que son como nosotros. O sea, tienen claro que la salvación es por fe, que la justificación es por la gracia, y todo esto lo tienen claro. Y el sábado fui yo solo. Ella no pudo venir por esa razón y fui yo solo. Y estando allí, yo le llevé un regalito, le hice el regalito que llevaba, le felicité, me hice una foto con ella y tal. Lo que hacen con el WhatsApp ese que lo ponen todo por ahí para informar a todo el mundo. Y vinieron 3 señoras católicas y eran 5 mujeres y yo solo con ellas. Pero las 5 mujeres católicas de estas que estoy diciendo de la Renovación. Y hablando del Señor, había una señora que dijo que llevaba 14 años estudiando teología y estudiando la Biblia. Y llegamos a una conclusión. Ella misma me dijo, dice, sin Dios el hombre no tiene nada. Sin Dios el hombre está vacío. En cierto modo lo que está diciendo David más o menos es esto. Sin Dios no hay nada para el hombre. Un árbol sin tierra no es nada. Un pez sin agua no es nada. El hombre sin Dios no es nada. Aunque queramos nosotros presumir de que somos los más grandes y los más... Y esto es algo que nosotros deberíamos de tenerlo muy claro como creyentes. ¿Qué concepto tengo yo de Dios? ¿Qué concepto tengo yo de Dios? ¿Qué concepto tienes tú de ese Dios al que hemos estado alabando esta mañana aquí y cantando esos himnos tan bonitos? Lo que alaba David, en segundo lugar, vamos a ver. El versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y aquí está hablando de lo que prefiere, la preferencia de David. Los santos de toda la tierra se puede referir a la mentalidad de David de aquel tiempo, a los santos de Israel. Porque los que pertenecían al pueblo escogido, porque Israel era el pueblo elegido de Dios y eran los santos. Por lo tanto, los santos se pueden referir a eso. Pero los santos también podemos ser nosotros, que hemos sido hechos santos porque Dios nos ha llamado
para que seamos parte de su pueblo, para que seamos su pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Ahora, antes era Israel, pero ahora es la iglesia. Y para formar parte del pueblo de Dios se tienen que incorporar a la iglesia. Porque es el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios. Pero también son los que se apropian del amor de Dios, pero practican el amor hacia los otros. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, los santos, en este caso, son aquellos que amamos a Dios, pero que también aman al prójimo. También aman a aquellos que... Conozco a alguien que cuando íbamos por ahí y pedían, y yo le decía, mira, tu prójimo. Y me decía, no, 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 ese es el tuyo. Ese es el tuyo. Pero a ese prójimo, que es el mío, a ese es al que debemos de amar también. Porque también es un mandato de Dios. Y los íntegros. Los santos y los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? Según la Biblia, ¿quiénes son los íntegros? Es el honesto, la persona respetuosa con los demás, la persona que no miente, la persona que anda en la verdad y con la verdad. Aquí no quiero entrar en temas fuera de la iglesia, porque si no, nos y aquellos que andamos de acuerdo a nuestros principios y de acuerdo a nuestras convicciones, con integridad y de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Esos son los íntegros para David. Y entonces, ¿qué dice él? En esos se complace. Y en esos nos tenemos que complacer nosotros también. Lo que alaba de ellos es su santidad y su integridad. Y en esos con esos quiere estar, con esos siente satisfacción. Y yo creo, hermanos, que esto es algo que nosotros debemos de seleccionar. Y cuidado, no digo despreciar, ¿eh? Hemos de amar a todos los hombres y a todas las mujeres, a todos el prójimo. Pero sí tenemos y podemos tener la libertad de elegir con quienes nos relacionamos. Proverbios 13:20. El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Y esto lo dice Salomón, no lo digo yo. Proverbios 13:20. Por lo tanto, David lo que está diciendo aquí es: yo me voy a juntar y me voy a relacionar especialmente con aquellos que tienen mis principios, que tienen mis creencias, que tienen el mismo Dios que yo, que confían en el mismo Dios que yo. Y repito, no estoy diciendo que no se atiendan a los demás. No lo estoy diciendo. Y por último, ¿qué es lo que rechaza David? En este versículo 4 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Lo que rechaza David. Lo que rechaza David es ni más ni menos que la idolatría. Es rendir culto a alguien que no es Dios. Así de simple. No nos buscamos grandes definiciones ni grandes complicaciones. Es rendir culto a algo o a alguien que no es Dios. Esa es la idolatría. Y eso se daba mucho, y por eso precisamente fueron deportados a Babilonia, el pueblo de Israel, porque practicaban mucho la idolatría. Y Dios Ahora, la idolatría se puede hacer de muchas maneras. Y hoy día, se puede hacer la idolatría o hacer ídolos de muchas cosas. Por ejemplo, el cuerpo. Yo soy el más guapo. Yo soy el más chulo. A mí. Hay lo que se llama el narcisismo, que es aquel que siempre quiere llamar la atención a los demás sobre su imagen. Yo soy el más guapo. Y eso es y hacer cualquier cosa para parecer o para creerme que lo soy. Y eso se da mucho hoy en las personas. El otro día me puso Estrella un WhatsApp de estos que le mandáis las mujeres, que los mandáis vosotras. Que según ellos, según aquellos WhatsApp ese, no se podía comer nada.
Todo era malo. Hasta el agua. Ahora, hasta ahora creía que los veganos eran los más sanos. Mira, esta rima, como si fuera una poesía. Pero resulta que ahora no, dice que no seas vegano porque no sé qué te va a pasar también. O sea, no podías comer nada porque así te conservabas joven. Y yo pensaba así un poco de broma y se lo dije a Estrella y nos reímos. Porque le dije, digo, mira, ¿sabes qué podemos hacer? No comemos nada, nos morimos jóvenes y ponemos freno a la juventud, a la vejez. No comamos nada, porque según esto no se puede comer nada. Pero cogeos al banco. Una creyente, cogeos al banco, porque es para ello. No pongáis los huevos en la nevera. ¿Sabéis por qué? Porque se marean. Se marean los huevos. Que lo dice una creyente, ¿eh? En un WhatsApp de estos de los móviles dichosos. Porque esto es uno de los grandes ídolos que tenemos hoy. El móvil. El jueves fuimos a comprar Estrella y yo. Bueno, ella fue al médico y yo a comprar. Y, y cogí el autobús y vi en el asiento, iba sentado un niño que tendría unos 2 años más o menos. Y había el asiento de lado al vacío y me senté yo al lado de él. Y iba con su móvil. Con su pantallita, con dibujitos de esos que se comen, que esos que van saltando las figuritas y se van comiendo unos a otros. Que acabó que ella sacó otra, de otra cosa que se comía alguien también. Con unos 2 años tendría, sería de la edad de mi nieta pequeñita, más o menos. Y yo pensé, madre mía, madre mía, madre mía. Hermanos, creo sinceramente, creo que hay muchos ídolos que nos arrastran y captan toda nuestra atención. Otro WhatsApp, no sé quién se lo mandó. Vive tu vida. Y esto es literal, ¿eh? Esto es literal. Vive tu vida. Olvida tu edad. O sea, yo como tengo 81 años, me olvido y me voy de juerga como si tuviera 20. ¿No? Me olvido mi edad y me voy de juerga. Date gusto a ti, no a los demás. Y esto es literal también, ¿eh? Esto es lo que ponía en el móvil. Hermanos, de verdad, creo sinceramente que nosotros como creyentes hemos de desechar todo esto. Hemos de desechar todo esto. Nosotros tenemos un Dios que se preocupa de nosotros, que nos guarda, que nos protege, que nos ama, que dio a su Hijo por nosotros. No tenemos que recurrir a estos trucos. No tenemos que recurrir a estas artimañas. Tenemos a un Dios que es mucho más importante que todo esto. Por lo tanto, hermanos, aunque tengamos dificultades a veces, pensemos que Dios es nuestro refugio. Pensemos en que lo que decía el salmista, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En vez de confiar en estas patrañas, porque son patrañas, confiemos en el Dios de la verdad y el Dios que nos ama y el Dios que nos cuida. Adorar a otros dioses puede traernos problemas. En esta ocasión he mirado una versión en catalán y dice, gritan, o sea, llaman, porque el verbo cridar en catalán es llamar, llaman la desgracia los que se consagran a otros dioses. Llaman la desgracia en su vida al que se consagra a otros dioses. Y hermanos, nosotros debemos de evitar esto porque no tenemos que llamar problemas. Aquí en la Biblia, lo que hemos leído nosotros, dice que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Ahora, ¿qué Dios servimos nosotros? La lógica de David es bastante aplastante. Si para mí Dios es mi refugio y el que me da toda la felicidad, ¿qué necesidad tengo yo de otro Dios? Si Dios es para nosotros nuestra fuente de felicidad y es nuestro refugio y nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las dificultades, ¿qué necesitamos? Otro Dios. ¿Qué otro Dios necesitamos?
¿qué nos va a dar que no nos lo da Dios? Por lo tanto, hermanos, sinceramente, yo me pregunto, ¿qué valor tiene Dios para mí? ¿Qué valor tiene Dios para ti? Y quisiera que pensáramos en esto. Dios llena la vida, o mi vida, y la tuya, de seguridad, confianza, paz, esperanza, protección. ¿Para qué quiero otro Dios? ¿Para qué quiero otra cosa? Si tengo cubierto todo eso. ¿Para qué? Si tú todavía tienes alguna duda de esto, lee la palabra de Dios. Reflexiona en lo que dice Dios. Este salmo y cualquier otro que te encuentres, que leas en la Biblia, o cualquier otro de estos, y ya verás lo que Dios te ofrece a cambio de lo que te ofrece el mundo. Y entonces decide lo mejor. Cuando vemos estas garantías que tiene David y esta seguridad que tiene David, esto nos puede ayudar a ir firmes y adelante en la vida. Vamos a terminar con ese himno.